Radio. Hablamos con frecuencia de frecuencia. La radio sense fronteras. Las radiaciones de los teléfonos móviles pueden desarrollar tumores en el cerebro y trabajar mucho tiempo delante de un ordenador incrementa el riesgo de aborto. Eso es al menos lo que confirman diversos estudios médicos. Pero ¿cuánto hay de verdad en ellos? Aunque nada está demostrado, las sospechas crecen día a día. La Organización Mundial de la Salud lo ha dejado bien claro. Los campos electromagnéticos no provocan cáncer o leucemia. Aún así, muchos científicos de todo el mundo temen pronunciarse en ese sentido, ya que los campos magnéticos, al contrario que la electricidad, atraviesan los cuerpos vivos sin perder fuerza, por lo que tienen más posibilidades de actuar sobre tejidos afectando el ADN y cambiando la reacción inmunológica. José Luis Bardasano, director del Instituto de Bioelectromagnetismo Alonso de Santa Cruz de la Universidad de Alcalá de Henares, afirma que todas las radiaciones electromagnéticas interactúan con nuestro organismo en mayor o menor medida. Autoridades sanitarias de todo el mundo como la OMS, la Agencia Norteamericana de Protección del Medio Ambiente, la EPA, o el National Radiological Protection Board del Reino Unido, reafirman que se necesitan estudios más exhaustivos para confirmar la relación entre ondas electromagnéticas y tumores. La mayoría de los expertos reconoce que no se sabe aún cómo nos afecta el electromagnetismo y que la disparidad de los resultados en las investigaciones no permite emitir juicios válidos sobre su influencia. Los campos electromagnéticos pueden tener efectos negativos sobre la salud, aunque pueden no tenerlos. Por eso, lo más conveniente es mantener una distancia de seguridad con respecto a los focos electromagnéticos de baja frecuencia, afirma Jocelyn Leal, jefe del Servicio de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. José Luis Bardasano asegura que en una escala de 1 a 10 los campos electromagnéticos de baja frecuencia alcanzan un 3 en peligrosidad, aunque hay que tener en cuenta su incidencia a largo plazo. ¿Y qué hay? ¿Qué hay de verdad y qué no hay de verdad en cuanto a esa influencia de los campos electromagnéticos, de esas radiaciones electromagnéticas? Para eso vamos a hablar de aquí a un momento con el doctor Luis Miguel Tobajas, doctor en medicina, médico especializado en electroradiología, también en medicina del trabajo, vocal de la Sociedad Española de Protección Radiológica y miembro del Comité Científico de Protección Radiológica Internacional. Y también, como no, tenemos a nuestro lado a todo un radioaficionado, Eco Alfa 3, Foxtrot, Romeo Romeo. Doctor Luis Miguel Tobajas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo primeramente quería agradecer a la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Tarragona, encabezada por el doctor José María Bertrán, el que me hayan designado para estar hoy con vosotros en este programa que me parece muy interesante. Y por otro lado, cuando has dicho que soy Eco Alfa 3, pues yo, lógicamente, soy radioaficionado hace muchísimos años, conozco a mucha gente, pero fundamentalmente soy por amistad, porque llevo ya muchos años aquí y conocí a radioaficionados que conoceréis seguramente, muy antiguos, como es Enric Merit, Antonio Besiana, por ejemplo, entre otros, y coordinaba entonces la REMER, Félix Jovel, a los cuales me une una buena amistad. Pues ya que usted da ese agradecimiento, yo también quiero agradecerle a usted el que haya venido aquí a ayudarnos, a enseñarnos un poco más sobre este mundo de las ondas y también, como no, al Colegio de Médicos, que ha sido quien ha facilitado el poder hacer esta entrevista. ¿Qué podríamos decir sobre estos comentarios que he hecho anteriormente acerca de estos estudios? ¿Quizás alguna nota aclaratoria? Hombre, yo diría, como representante en este momento del Colegio de Médicos, que en medicina tenemos la costumbre de afirmar lo cierto como cierto, lo dudoso como dudoso y lo falso como falso. Entonces, lo que yo llamaría a la reflexión de todos estos comentarios
de que realmente no existen en este momento evidencias científicas sobre el mecanismo de acción de los campos electromagnéticos, sobre todo a bajas frecuencias, y por tanto sobre su posible incidencia de tumores. La única evidencia que hay son estudios epidemiológicos de poblaciones y de gente que trabaja en radiofrecuencias y poblaciones próximas a instalaciones eléctricas, donde en algunos casos, fundamentalmente los estudios suecos, demuestran que existe una ligerísima incidencia de leucemia, pero solamente de leucemia y de algún tumor del sistema nervioso central. Pero curiosamente en el número total de tumores no hay ese aumento de incidencia. Y por otro lado, estudios finlandeses, muy cerquita de Suecia, demuestran todo lo contrario. No llegan a encontrar correlación de aumento de tumores en personas sometidas a la acción de las radiaciones electromagnéticas. Por tanto, estamos en un campo donde se debe investigar y donde no se debe alarmar a la población, y desde luego, desde mi punto de vista como médico experto en este tema, creo que no es un tema relevante en este momento de la salud pública. Por ejemplo, el tabaco sería un tema muchísimo más importante en salud pública. Claro, también nos encontramos ante una ciencia que, aunque no tiene más de un siglo, que estamos hablando de la radioficción, bueno, estamos hablando no de la radioficción, estamos hablando de todo lo que tiene relación con las ondas electromagnéticas. ¿Pero qué es una onda electromagnética? Estamos hablando de algo que es muy, que es invisible realmente. Estamos hablando de una energía que es difícil de palpar, que solamente se puede detectar a través de unos dispositivos electrónicos, en este caso a través de unos receptores de radio, en el caso de cualquier campo electromagnético por medio de una serie de medidores. El cuerpo humano de por sí no es capaz de captar esas ondas electromagnéticas. Podríamos poner el caso contrario, en el caso de una paloma que es capaz de orientarse en vuelo por esos campos magnéticos, al igual que están hablando también de las cigalas y de otro tipo de animales submarinos que son capaces de seguir una línea, seguir una ruta siguiendo unos campos magnéticos, pero estamos hablando de otros seres. O sea, así como hemos hablado de estos animales, el ser humano pues no tiene, o por lo menos hasta el momento, ningún medio de por sí de poder detectar estos campos electromagnéticos. Las ondas electromagnéticas que no vemos y que quizás por ese gran desconocimiento, porque no es un tema que está al orden del día de cara al ciudadano de a pie, pues es un terreno un poco resbaladizo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir lo que es el campo electromagnético, la radiación electromagnética? ¿Qué es exactamente la radiación electromagnética? Pues me parece una buena pregunta, porque así nos situamos exactamente y nos ubicamos en la realidad del problema. Nosotros estamos muy agradecidos a nuestro Sol. Como usted sabe, precisamente el Sol es lo que nos da precisamente que vivamos en este planeta llamado Tierra. Pues el Sol emite también radiaciones electromagnéticas y gracias a ella nosotros vemos. O sea, la luz visible no deja de ser una radiación electromagnética. En física clásica, y no me gustaría tampoco alargarme demasiado, en física clásica se han distinguido siempre dos conceptos: radiación y materia. Materia es la que obedece a la ley de la gravedad, lo que pesa, lo que tiene masa, lo que nosotros podemos palpar, para que nos entendamos en términos simples. Y por radiación, desde el siglo pasado, desde el siglo XIX, por las teorías de Maxwell del electromagnetismo, sabemos que tiene un carácter de onda ondulatoria, onda sinusoidal, y que además esas ondas sinusoidales obedecen a un campo electromagnético perpendicular entre sí, entre ambos. O sea, hay un campo eléctrico y un campo magnético que están perpendiculares, pero con la peculiaridad de que no tienen masa, de que no pesan, y que además nosotros no podemos percibirlo por nuestros sentidos. Pero además, milagro de la ciencia, estas ondas electromagnéticas se desplazan nada menos que a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Esto da idea de la cantidad de velocidad que alcanzan estas ondas. La radiación, pues, se diferencia fundamentalmente de que no tiene soporte material y que nosotros no podemos percibirla por nuestros sentidos. Las radiaciones electromagnéticas, como he dicho, son unas ondas que tienen dos parámetros importantísimos que conviene diferenciar. Uno es la frecuencia. La frecuencia es el número de vibraciones por segundo, que se mide normalmente en ciclos por segundo o también en hercios. Y la longitud de onda es el espacio que hay entre dos puntos máximos de dos ondas consecutivas. Pero de tal suerte que el producto de la longitud de onda por la frecuencia en una radiación electromagnética es constante y es igual a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. De tal suerte que a frecuencias altas tendremos longitud de ondas bajas. O dicho de otra manera, a frecuencias bajas
tenemos longitud de ondas muy altas. ¿Todo esto qué quiere decir? Que la radiación electromagnética definida así significa algo etéreo que no podemos percibir por nuestros sentidos y que además hay un gran abanico de radiaciones electromagnéticas que si nos da tiempo pues aclararemos. Esperemos que sí. Bueno, entonces hay un espectro electromagnético que tiene que ver con todos estos campos, con todas estas cosas que se está hablando. Creo que tiene bastante relación con el tema que vamos a tocar, ¿no es así? Exactamente. El conjunto de todas estas radiaciones electromagnéticas se llama espectro electromagnético. ¿Qué comprende el espectro electromagnético? Comprende desde las ondas radioeléctricas hasta las radiaciones más altas, rayos X, rayos gamma de frecuencia. Si nosotros ordenamos de menor a mayor en frecuencia, tendremos en la parte baja tendríamos las ondas radioeléctricas. Posteriormente, la radiación infrarroja, la luz visible y la luz ultravioleta, y por encima tendríamos las frecuencias altísimas que serían las radiaciones X y los rayos gamma. Esto es importante para que veamos en qué unidades nos estamos moviendo. Las unidades por ejemplo, radiaciones X y gamma, estamos hablando de frecuencias, a los radioaficionados seguramente lo saben mejor, de 10 elevado a 15 hercios, es decir, más de 1 billón con B de ciclos por segundo. Si esto lo comparamos con una onda radioeléctrica de AM, por ejemplo, de 10 elevado a 6 hercios, estaremos hablando de un factor 1 millón, es decir, 1 millón veces menor la onda de radio que con respecto a las rayos X y rayos gamma. Todo esto se denomina espectro electromagnético. Miguel, me parece que ibas a hacer una pregunta, por eso te... No, hablando sobre el espectro electromagnético, estábamos hablando ahora del espectro sobre las ondas de radio, sería la parte quizás más baja del espectro, y las ondas gamma o radioactivas, quizás podríamos llamarle. ¿Qué relación entre la radiación de unas y de otras podríamos encontrar? Sí, creo que estamos hablando de ionizantes, dijéramos ondas electromagnéticas ionizantes y no ionizantes, ¿no es así, me parece? Muy bien. La diferencia entre ambas ondas es fundamental, porque realmente son dos cosas diferentes. Las dos son parte del espectro electromagnético, pero como he dicho anteriormente, mientras que la radiación gamma, por ejemplo, rayos X, tienen frecuencias de 10 elevado a 15 hercios, la radiación, por ejemplo, de radio, estamos hablando de 10 elevado a 6, o sea, 1 millón de veces menor. Pero la diferencia fundamental, que como existe una fórmula que nos dice que la energía de una radiación electromagnética es directamente proporcional a la frecuencia, las radiaciones que tengan una alta frecuencia tendrán más energía y por tanto los efectos biológicos serán mayores que con las radiaciones de baja frecuencia. Por tanto, tenemos que la radiación X de un elemento radioactivo tendrá una energía muy superior a la energía de una, por ejemplo, radiofrecuencia. Y por tanto la posibilidad de interaccionar con el medio biológico va a ser superior en la radiación ionizante, gamma o X, que en la otra radiación. De aquí se llama radiación ionizante. Radiación ionizante, ¿qué quiere decir? Que, como sabemos, esta radiación, por su energía, es capaz de interaccionar con un átomo y sustraerle un electrón. Sabemos que un átomo, para que sea eléctricamente neutro, tiene que tener el mismo número de protones, carga positiva, que de electrones, carga negativa. Cuando una radiación ionizante, X o gamma, interacciona con un átomo y le quita un electrón, es evidente que tendremos un exceso de cargas positivas que electrones, y por tanto sea un ion positivo. Estamos hablando pues de una energía importante que va a producir ionización, pero además es capaz de interaccionar de manera directa con el material de nuestras células, con nuestro material genético. Es capaz de interaccionar con el ácido desoxirribonucleico, famoso ahora porque se ha puesto de moda por la clonación, como podéis saber ahora en estos momentos. Y en cambio las ondas de radio, al ser una energía más baja, el mecanismo biológico es diferente. No son capaces de producir ionización, lo digo así categóricamente, no son partículas o radiaciones no ionizantes, y por tanto la energía es inferior. Y por tanto los efectos biológicos también son inferiores y el mecanismo de interacción también es inferior. Bueno, en cuanto a estas radiaciones electromagnéticas,
y todos estos experimentos que se hacen medidas, se efectúan medidas con una serie de aparatos electrónicos, pero ¿cómo se mide esa radiación? Porque todos hemos visto, y volvemos otra vez al tema de las películas, ya sé que soy muy peliculero, ya me está mirando Miguel por aquí. Ya te conocemos, Carlos. Sí. Son esos aparatos que se ven cuando hablamos precisamente de radiación ionizante, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una fuga de energía nuclear, que se utiliza un aparatito que va sonando, cuando uno se acerca hacia esa fuente de energía, pues empieza a pitar, etcétera, etcétera. Eso es un contador, y luego hay otra serie de contadores, otra serie de medidores. No tiene nada que ver, se supone, lo que sería este medidor de radiaciones ionizantes con un medidor de radiaciones no ionizantes, ¿no? Exactamente, es una pregunta interesante también. La onda electromagnética, la radiación electromagnética, genera un campo eléctrico y un campo magnético. Luego, por tanto, para determinadas frecuencias, frecuencias relativamente bajas, podemos ser capaces de medir el campo eléctrico y el campo magnético de manera independiente. El campo eléctrico se mide en unidades de voltios partido por metro y el campo magnético se mide normalmente en unidades de amperios partido por metro. Entonces, cualquier dispositivo que sea capaz de transformar voltios o amperios, y los radioaficionados lo saben muy bien, a través de una rectificación, modular esa intensidad o esa diferencia de potencial, son capaces, lógicamente, con las calibraciones correspondientes, de medir ese campo eléctrico-magnético. Pero además, si nosotros queremos medir intensidad de campo, intensidad de absorción específica, tenemos necesidad de medir vatios, o recordar que el producto de voltios por amperio da vatios. Luego somos capaces también de medir campos en vatios por centímetro cuadrado por unidad de superficie. Uno de los efectos que se utilizan para producir o para medir el campo magnético, que en el fondo es lo que nos interesa en estos casos de frecuencias altas, es precisamente el efecto del calentamiento. Si nosotros somos capaces de diseñar un sistema que el calentamiento de un medio sea proporcional a la intensidad de campo, tendremos un elemento de medida. Esto es el principio que se emplea en los medidores actuales que comercialmente se pueden adquirir. Estamos hablando de ondas electromagnéticas no ionizantes. O sea, para resumirlo y dejarlo más claro todavía, para rematar el tema, radiación ionizante es lo que puede producir la fuga en un laboratorio de una central nuclear, por ejemplo. Y radiación no ionizante es esa radiación electromagnética que despide toda antena que está transmitiendo una señal de radio. Pero yo ampliaría más, porque claro, tenemos la costumbre de asociar radiación ionizante a una central nuclear. Radiación ionizante en la medicina tiene una aplicación importantísima. Aquí no la ha hecho una placa de rayos X, de pequeñito o de mayor. De hecho, la radiografía fue precisamente el descubrimiento que se ha celebrado me parece en el 95, se celebró el centenario del descubrimiento de Röntgen. Pues fue y supuso en medicina un avance considerable. Podemos decir que tenemos un antes y después. Y eso es también radiación ionizante. O sea, la medicina utiliza radiaciones ionizantes para el diagnóstico y para el tratamiento de enfermedades. No quiero, decir que hay muchas personas que viven gracias a la radiación. La radioterapia es un procedimiento terapéutico que se utiliza para la curación del cáncer y utiliza radiación ionizante, normalmente de fuentes radiactivas de cobalto 60. Con esto contesto a tu pregunta. Sí, bueno, hay otra serie de aparatos, pero principalmente es lo que se llama la onda corta y la onda larga, ¿no? De estos aparatos que se utilizan para estimular los huesos por medio de calor, ¿no? Bueno, este es otro procedimiento que utiliza ondas relativamente cortas. La gente, cuando muchas veces ha tenido un traumatismo y va a rehabilitación, le dicen el médico, la enfermera, la fisioterapeuta o el fisioterapeuta que hay ahí, le dicen, bueno, que le vamos a dar onda corta. Y vulgarmente la gente le conoce con el nombre de corrientes. Oiga, me voy a dar al hospital a Joan 23 unas corrientes o Santa Tecla, entonces me va a dar unas corrientes. Bueno, corriente significa que es la utilización de estas ondas, de esta radiación electromagnética, porque tiene una finalidad que es producir corrientes inducidas en el cuerpo humano, y esas corrientes inducidas en el cuerpo humano van a producir aumento de temperatura, calor, pero calor a una distancia que a nosotros nos interesa para rehabilitar, para hacer que esa musculatura que ha estado durante mucho tiempo, por ejemplo, a través de un yeso, a través de otro traumatismo, inmovilizada, comienza a recuperar el tono muscular. Estamos hablando, recordamos, con el señor doctor Luis Miguel Tobajas, doctor en medicina y vocal de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Y vamos a seguir con otras cosas, vamos a ir más profundamente al tema que nos lleva hoy a tratar.
¿Qué últimas noticias hay sobre estos aparatos? Porque sabemos que hay una amplia gama de aparatos electrodomésticos que se dice o se especula sobre ese peligro de ese riesgo de contraer una serie de enfermedades a través de esas ondas electromagnéticas que despiden estos electrodomésticos. ¿Qué noticias hay acerca de todo esto? Bueno, la pregunta lógicamente ha salido en los medios de comunicación, en varios medios de comunicación. Bueno, yo tengo que decir, como hombre de ciencia que me considero, es que cualquier corriente eléctrica genera por definición un campo magnético. Y por tanto, cualquier señor que tiene en su casa una instalación eléctrica tiene un campo magnético. Cuando un señor enciende la bombilla de su casa, tiene un campo magnético. Cuando un señor se afeita con una maquinilla de afeitar, tiene un campo magnético. Digamos que la electricidad y el magnetismo van indisolublemente unidos. Referente al tema de los aparatos electrodomésticos, podemos hacer diferentes apreciaciones. Por ejemplo, no es lo mismo el campo magnético de una bombilla que de un secador de pelo, que de un teléfono móvil, que de una cocina, por ejemplo, por inducción. Digo, aparatos que están en casa normalmente y que los tenemos ahí. Entonces... del tan polémico microondas. Del microondas, por supuesto. Del microondas, que además es una fuente de riesgo, yo diría, en caso de escape, de los más fuentes de microondas. Un microondas puede dar, en caso de escape, del orden de 1,5 vatios metro cuadrado a 30 centímetros. Cuidado, que es una dosis importante, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, que un consejo que daría a los que poseemos microondas, yo también tengo en casa y no me produce ningún problema, es no mirar por si acaso hay un escape radiactivo a ver cómo se calienta la lechecita o el café, y entonces a una distancia prudente pues tampoco debe representar ningún peligro. Entonces también le podemos tranquilizar a Joan María Beltrán, que antes nos estaba enseñando un prospecto de un aparato, de una especie de unidad móvil que va en la gama de ondas de UHF, que se utiliza para hacer esos enlaces radiofónicos, que lleva la antenita precisamente, o va preparado para poner esa antenita justo colocado encima del hombro, ¿no? Podemos tranquilizarle, ¿no? Hombre, yo diría que sí. Hay una teoría... Nos ha cambiado la cara ya. Ha cambiado la cara. Hombre, hay una teoría, cuando hablo de tumores del sistema nervioso central, fundamentalmente me refiero al cerebro, ¿no? Que las radiaciones electromagnéticas pudieran en algunos casos producir estos tumores del sistema nervioso central. Pero el problema que adolecen todos estos estudios epidemiológicos que intentan demostrar la posible relación causa-cáncer, o sea, radiación electromagnética-cáncer, es que no refieren el tema de dosis. Esto es un poco fundamental en cualquier estudio epidemiológico que intente valorar el riesgo y la causa, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque claro, si un señor me dice que el tabaco es malo, y la Consejería de Sanidad nos dice exactamente que el tabaco es malo, y es verdad que es malo, yo tengo que decir que no es el mismo el riesgo de un fumador de 4 cigarros al día que de 40 cigarros al día. Luego, por tanto, cuando un señor tiene una onda, una emisora, o tiene un aparato portátil, un teléfono móvil y demás, tenemos que saber qué tiempo utiliza ese teléfono, qué intensidad tiene ese campo que se puede medir, y por tanto a partir de ahí hablar de un concepto que no se utiliza ahora, pero yo creo que se tiene que empezar a utilizarse el concepto de dosis. Digamos, qué dosis, qué riesgo recibo yo durante el día por por esta radiación. Esto, que en radiación ionizante es el pan nuestro de cada día, tanto en medicina como en la industria se está produciendo cada día, llevamos un dosímetro que nos dice exactamente la dosis anual. En los aparatos de radiofrecuencia o en cualquier aplicación de ondas radioelectromagnéticas no ionizantes, realmente no es muy habitual este tipo de mediciones. Vamos a referirnos a un artículo que salió en la revista Q y que habla de los diferentes aparatos electromagnéticos o aparatos domésticos que producen esas ondas electromagnéticas. En este caso vamos a hablar de los peligros del teléfono móvil, y dice lo siguiente en la revista Q. Diversos estudios afirman que el teléfono móvil no está exento de riesgo para el usuario ni para quienes le rodean. Según diferentes investigaciones, puede provocar cáncer cerebral, cataratas, dolores de cabeza e insomnio. Su radiación llega hasta casi a 100 metros a la redonda, aunque ya a 10 metros puede provocar problemas. También hay que considerar el posible riesgo que genera en los vecinos de una finca una antena de telefonía móvil con frecuencias microondas de 900 megaciclos y una potencia de 170 vatios. Estados Unidos e Inglaterra son los países donde más preocupación ha levantado este tema, hasta el punto que ya están en marcha diversas investigaciones sobre él. Precauciones. Se recomienda usar el teléfono las menos veces posibles y durante poco tiempo. Bueno, antes estábamos comentando, quizás un poco sensacionalista este artículo,
pero habría que referirse también a otras cosas como esos manuales de telefonía móvil que avisan a esas personas que tienen que utilizar marcapasos que vayan con cuidado. Este ya es un hecho claro y demostrado, ya no es sobre esos efectos que causan sobre las células, sobre una estructura celular, sino directamente sobre otro aparato electrónico que, claro, puede ser interferido, pero también habla de ese peligro de utilizar ese teléfono móvil con la antena puesta en el mismo teléfono, es decir, la antena móvil colocada sin utilizar antena exterior cuando se está conduciendo, cuando se está dentro de un vehículo y estamos utilizando un teléfono móvil, que esas ondas, en vez de salir al exterior, están rebotando en el chasis del propio vehículo, puesto que ese chasis es masa y esa masa hace que esas ondas se reflejen de nuevo y precisamente pues en el punto más delicado y más cercano, en este caso la cabeza. ¿Qué podríamos decir en cuanto a esto? Hombre, yo diría, ayer oí en la televisión precisamente al CAT Provincial de Tránsito de Barcelona hablando de los riesgos de la telefonía móvil. Y no voy a contestar con otra pregunta, pero dice que el riesgo máximo del teléfono móvil es contestar desde el coche y que el riesgo es de accidente grave y mortal. O sea que yo diría que no aconsejaría a nadie que utilice mientras va conduciendo el teléfono móvil, porque realmente el peligro más grave es el que tenga un accidente de tráfico y las consecuencias sean... Bueno, hecho esta broma, yo diría que la telefonía móvil se sabe que va a una frecuencia de unos 800, 900 megaciclos por segundo, que es una frecuencia bastante elevada, y que ahora me parece que están haciendo ensayos o pruebas de elevarlo a 1500, 1800 megahercios. Cerca de los 2000. Sí. Exactamente. Probablemente por un problema de calidad de sonido. Lógicamente existe además, como sabéis, una competencia entre dos compañías en España, pero que internacionalmente el tema está muy manejado ya. Concretamente se están haciendo estudios sobre la incidencia de cánceres de tumores del sistema nervioso central, intentar demostrar que la telefonía móvil, porque está lógicamente en contacto con el cráneo, pues esas ondas de radiofrecuencia podían producir un aumento del tumor del sistema nervioso central, concretamente del cerebro. Yo diría que todavía no se ha demostrado el riesgo de la telefonía móvil. Motorola está lógicamente haciendo y destinando muchos recursos económicos a la investigación sobre este campo, porque se juega a su porvenir, tenéis que entenderlo además. Y lo que aconsejan siempre las casas es que cuando utilizas el teléfono móvil, la antena, digamos, salga, el palmito que digo yo, esos 10 centímetros, porque es una antena corta, porque la frecuencia es alta, como os he dicho, pues esa antena sacarla evidentemente para que en la dosis pues a lo mejor se reduce un factor de 3 o 4 con respecto a la persona que lleva la antena colocada dentro de su teléfono móvil. En cualquier caso, yo diría que el teléfono móvil es una herramienta. Yo tengo un teléfono móvil y es una herramienta que tiene unas ventajas, y realmente en cuanto a la utilización del teléfono móvil, yo diría que hay que hacerlo con moderación, y por tanto yo creo que puede ser un riesgo tranquilamente asumible, vamos, para el consumidor en este momento, ¿no? Mientras no aparezcan otras informaciones. Estaríamos, quizás como estábamos hablando anteriormente, en ese factor de dosis. Si tenemos a un señor que está todo el día dentro del coche llamando por teléfono, quizás tendría pues que adoptar alguna medida de seguridad más que no la de estar todo el día con el teléfono. Entonces, el señor que coge el teléfono un momento, llama, su factor, por ejemplo, de dosis, como estábamos hablando antes, es mucho menor. Es que eso es importantísimo, es que eso es vital. O sea, nosotros cuando trabajamos con radiaciones ionizantes y con no ionizantes, el factor tiempo y el factor dosis es lo que nos va a dar la dosis que va a recibir la persona. Y por tanto, cualquier evaluación de riesgos de la salud de esa persona va a tener que tener en cuenta fundamentalmente la utilización. Yo, si hago un estudio epidemiológico para saber si el teléfono móvil es malo o es bueno, puedo acoger a personas que hagan uso excesivo del teléfono móvil o personas que lógicamente hablan 5 minutos al día. Pues bueno, el colectivo de personas es diferente y por tanto los secretos sobre la salud serían muy diferentes. Vamos a seguir hablando de otra serie de elementos de la ciencia moderna que se están utilizando, que estamos disfrutando, y quizás aquí hacer un breve comentario sobre que no podemos echar marcha atrás. Estamos viviendo en una sociedad que día a día avanza a una velocidad vertiginosa. Nos tiene que producir vértigo de ver cómo en escasamente un siglo el cambio que ha dado, gracias a esa era de la electrónica, estamos viviendo un alto confort, unas posibilidades que tenemos inmensas de poder contactar con cualquier persona de cualquier parte del globo terráqueo, y no podemos decir esto no lo puedo usar porque tiene un riesgo, sobre todo si no conocemos
realmente, si no sabemos realmente ese riesgo que existe. Estamos hablando de teléfonos móviles, estamos hablando de emisoras y estamos hablando de otra serie de lujos y confort que disfruta cualquier ciudadano de a pie que pueda permitírselo. Por ejemplo, Miquel, que sabemos que es muy aficionado al horno microondas, ese es otro de los elementos. Y entonces vamos a... Es mi salvación el horno microondas. Salvación, efectivamente, sobre todo para esos malos cocineros. Uy, cómo te he dado. Y hay una serie de aparatos que yo quería mencionar, como por ejemplo los televisores, es otra de las fuentes que dicen de peligro, la calefacción eléctrica también, el horno eléctrico que dice que puede producir unas 5.000 nanoteslas a medio metro de distancia, las afeitadoras, que dice que hay una posibilidad de hasta 250 veces superior de contraer cáncer. Estos son artículos sacados de la revista Q, como íbamos diciendo, y la mejor toalla, que es esa secadora de pelo que utilizan las peluqueras y esas secadoras de pelo que utilizamos también en casa, que habla de un riesgo de contraer cáncer de mama. Los teléfonos móviles, como hemos dicho, haciendo un repaso a todo esto, las mantas eléctricas que pueden incluso provocar abortos espontáneos, los ordenadores que provocan dolores de cabeza, tensión, náuseas y estrés, y el magnetismo del radiorreloj. Estos son algunos de los aparatos que tenemos en el mercado y que, bueno, se está especulando sobre todos ellos. ¿Qué podríamos decir? Porque esto quizás es un poco alarmante, ¿no? Y no habría que verlo desde otro punto de vista, ¿verdad que sí? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, tenemos datos, como hemos dicho anteriormente, estos datos eléctricos y magnéticos se pueden medir. O sea, no tenemos que hablar a nivel de hipótesis, se puede medir. Yo, por ejemplo, tengo datos aquí que dice que una bombilla a 30 centímetros de distancia produce un campo eléctrico de 2 voltios por metro. Una televisión en color, 30 voltios por metro a 30 centímetros. Estoy hablando a 30 centímetros, la televisión nunca se ve a 30 centímetros. Entonces, lógicamente, eso hay que dividirlo por mucho. Lo digo porque cuando se ven publicaciones de este tipo hay que matizar. O sea, ¿a qué distancia ve un señor la televisión? ¿A 5 metros, 6 metros? Bueno, pues es lo que hay que medir. Medirlo a 30 centímetros, salvo alguna circunstancia excepcional, normalmente no se hace. ¿Qué otros tipos de dolencias podríamos mencionar aparte de estos? Quizás son los principales, estos que hemos dicho. Yo diría que esta enfermedad que se describió hace muchísimos años, fundamentalmente por la antigua URSS, yo diría que esta enfermedad que se describió hace muchísimos años, fundamentalmente por la antigua URSS, en los años 78, hasta el año 78 prácticamente no se describió ningún síntoma de las instalaciones de radiofrecuencia, pero fundamentalmente a partir del 78, en las instalaciones de radiofrecuencia, fundamentalmente militares, insisto, instalaciones de radares rusos o soviéticos, se describió una serie de síntomas y signos subjetivos que lógicamente más o menos coinciden con lo anterior, pero digo, son síntomas subjetivos que estaban estas personas que trabajaban en estas estaciones de radio en la radar. Por ejemplo, pues entre ellas estaba la cefalea, la excitabilidad nerviosa, el insomnio, ciertas sensaciones auditivas, alopecia en algunos casos, yo no sé si ligada a la radiación o al estrés, impotencia también, trastornos menstruales, dolor, irritación ocular, pérdida del apetito, sudoración de piel. Esto lógicamente eran síntomas que referían los trabajadores. Ahora estos trabajadores, cuando iban al médico, ¿qué les pasaba? El médico lo único que puede hacer es certificar el estado de salud en base a unas pruebas objetivas. Entonces, con los síntomas que refiere el paciente, tenemos que ver una serie de signos. Y estos signos que normalmente el médico veía eran alteraciones del voltaje del electrocardiograma, alteraciones en algunos casos del electroencefalograma y poca cosa más. Tengo que decir que desde el punto de vista de vigilancia médica, lo que hay que decir es que si el rey está desnudo hay que decirlo. No tenemos ninguna prueba científicamente, médicamente, para realmente comprobar a través de una vigilancia médica prevenir los efectos de la radiación electromagnética. No existe ningún elemento, parámetro bioquímico o parámetro de ningún tipo que nosotros como médico podamos descubrir sobre la posible prevención de la radiación electromagnética. Hay unos países que llevan control legal en cuanto a esa protección de los usuarios de estos electrodomésticos. Sabemos que España en este caso no lleva ningún tipo de control, pero hay otros países que sí, ¿no es así? Bueno, yo no diría tampoco que España no lleve ningún tipo de control. Lo que, como es un fenómeno relativamente novedoso, la radiación electromagnética en cuanto a protección del usuario electrodoméstico, lo que hay es una serie de guías y recomendaciones
y me atrevería a decir que la que más prestigio internacional son las guías que ha publicado el IRPA en el año 88, aproximadamente, que han sido copiadas prácticamente por Australia. Es un país que en este momento tiene una protección tanto del trabajador que trabaja con este tipo de riesgo como con la población, yo diría ejemplar. Y en el Reino Unido se está trabajando bastante bien, la NPR, Francia también, Alemania también, y España está a la vista y a la espera de una propuesta directiva que desde el año 93 figura en la Unión Europea. La falta de esclarecer realmente los mecanismos de acción de los campos electromagnéticos a bajas dosis hace que en este momento en la Unión Europea no tengamos un consenso internacional, pero no me cabe duda que, dada la importancia de este tipo de riesgos y de las instalaciones y de las presiones que lógicamente está haciendo de diferentes tipos de sociedades y grupos, pues la Unión Europea tiene un proyecto de directiva que yo calculo que no mucho tardar nos vendrá a través de una unión directiva de obligatorio a todos los Estados miembros de la Unión Europea. De hecho, por ejemplo, para poner un ejemplo, la IRPA recomienda en campos magnéticos de frecuencias altas aproximadamente en trabajadores 0,4 vatios por kilo. ¿Por qué lo dice esto? Pues porque los campos magnéticos a frecuencias altas, 4 vatios kilo, durante 30 minutos eleva la temperatura. O sea, uno de los efectos fundamentales de las ondas de radio a altas frecuencias es el calor y el calentamiento. Y además hay algunas antenas de determinados sitios que están dentro de la gama de las microondas, esas famosas parrillas parabólicas, antenas parabólicas, como mejor nos parezca decirlo, que en algunos casos hay unos cartelitos que pone recomendable no ponerse a X metros a la redonda, peligro de irradiación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de casos palpables que están ahí, han salido por los medios de comunicación, han salido por periódicos, radio, etcétera, etcétera, de esas víctimas por ese mal uso de estos equipos. Por ejemplo, hay un caso en la Policía de Tráfico de Estados Unidos, de esos equipos de radar que estaban utilizando para medir la velocidad de los coches, un dispositivo que, una vez sentado el policía, el que estaba al lado del conductor, se ponía entre las piernas un medidor de este tipo. Se ve que físicamente era imposible ponerlo en otra parte, y esto dio lugar a algún caso de cáncer de testículos. Bueno, en este caso, que realmente no sé cómo acabó, realmente se refería a un policía, me parece federal, o de un estado norteamericano, que utilizaba en tráfico el radar como elemento de control de la velocidad de los conductores, ¿no? Entonces, claro, el radar, como sabemos, emite una radiación electromagnética que se refleja y, por supuesto, te viene a la persona. Si el radar está en una posición anatómica, llamémosle delicada, pues es evidente que el radar lo que hace es emitir una radiación, reflejarla en el otro coche, recibirla, o sea que es emisor-receptor, de tal manera que así podamos saber la velocidad del vehículo que estamos averiguando. Esto es un método que se emplea, lógicamente, por todas las policías de todo el mundo, el método este del control de la velocidad. Y en este caso concreto de este policía americano, lo que pasa es que, bueno, tuvo un cáncer testicular. Ese cáncer testicular dio origen a una reclamación por parte del interesado hacia el Estado, hacia la policía del Estado correspondiente, y lo que no sé cómo acabó. Realmente no es muy frecuente este tipo de patologías. Y de hecho, prácticamente en la literatura que yo he reflejado, no existe elementos que hagan pensar que existe aumento de cáncer testicular en personas que utilizan radiofrecuencia. Lo que pasa es que en radiaciones como las microondas, que son energías muy altas, estamos ya hablando del espectro de las radioeléctricas, que prácticamente rozan a la radiación visible, estamos hablando nada menos que entre 300 megahercios y 300 gigahercios. O sea, estamos hablando de 300.000 millones de hercios, de ciclos por segundo, que es una frecuencia muy alta. Y en estos casos lo que puede producir es calor, elevación de temperatura. Y en el caso de que los testículos, que sabemos que tienen que estar a una temperatura más fría del cuerpo humano, unos 4 grados menos, porque los testículos, como saben, están fuera del cuerpo humano a una temperatura inferior al cuerpo de 33 grados. Y por tanto, en esa temperatura, si elevamos la temperatura del testículo, lo que nos puede pasar es que tengamos problemas de esterilidad y problemas de alteración de la función reproductora. Tenemos muy poco tiempo, solamente quisiéramos que nos diera un breve resumen de esas universidades que están colaborando, que están haciendo una serie de estudios en España sobre estos asuntos.
Bueno, realmente el tema de estudio principal que hay en este momento es el posible efecto, el posible cáncer producido por las ondas de radiofrecuencia. Entonces, hay dos mecanismos: estudiar la iniciación del cáncer o la promoción del cáncer. La iniciación del cáncer está descartado, es decir, la radiación se puede afirmar categóricamente no ionizante, no inicia ningún proceso de cáncer, no produce ningún proceso de mutación. En cambio, podría promover. Como puede promover, hay dos universidades en España que están estudiando mucho, que es la Universidad de Alcalá de Henares, la Unidad de Bioelectromagnetismo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que dirige la doctora Jocelyn Leal, que es una mujer de prestigio mundial, y por otro lado está también la Facultad de Medicina de Valladolid. Estas dos son las universidades en España que más se dedican al tema del estudio de la incidencia de cáncer en campos magnéticos a baja frecuencia. Muchas gracias, doctor Luis Miguel Tobajas, doctor en Medicina y vocal de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra invitación y en nombre del colegio pues os tengo que dar las gracias por haber elegido este tema, que es un tema realmente interesante. A usted. Molt bona nit, saludos i hasta el próximo miércoles, amigos. Molt bona nit a tothom. El proper dimecres estarem amb vosaltres parlant, com no, de més temes sobre comunicacions. Les nits de Tarragona Ràdio són plenes de música. Fórmula de nit, Tarragona Ràdio. Tarragona Ràdio, Tarragona Ràdio. Són 7:15. Tarragona Actualitat, l'informatiu de Tarragona Ràdio. L'alcalde Joan Miquel Nadal felicita Tarragona Ràdio pels 2 premis atorgats per la Fundació Rafael Peris i diu que suposen un reconeixement a la tasca de l'emissora municipal de la ciutat. Més qüestions de l'actualitat. Com ja us informàvem ahir al vespre, Tarragona Ràdio ha guanyat 2 premis concedits per la Fundació Rafael Peris per a la radiodifusió cultural. El veredicte de la 5a edició dels guardons atorga a la nostra emissora un premi pel programa Entre Amics, inclòs a la xarxa Ones per la Diversitat, i un segon premi al programa La Ràdio Sense Fronteres. Els realitzadors dels 2 programes guardonats han mostrat avui la seva satisfacció als micròfons de Tarragona Ràdio. Els conductors del programa La Ràdio Sense Fronteres també han mostrat la seva sorpresa i satisfacció pel premi. L'espai, que va començar ara fa poc més d'un any, ha abordat els principals temes en el camp de les tecnologies i les comunicacions i ha arribat a connectar via radioenllaç amb l'ambaixada d'Espanya al Zaire. Miquel Abelló explicava aquest matí els objectius del programa. Fronteres és un programa de comunicacions en general. En principi, doncs, toquem tot tipus de comunicacions. Realment, doncs, en principi estava fet sobretot per donar una mica a parlar de l'ona curta, que és una de les coses que ens agrada. I quan vam començar el programa, doncs parlant potser una mica d'ona curta. Després, a poc hem anat entrant amb els temes de comunicació en general. Parlem de satèl·lits, parlem de... jo us hem tingut per aquí l'aeroport de Reus, salvament marítim, radioclubs d'aquí de Tarragona, parlem una miqueta de comunicació en general, tot el que tingui a veure amb el món de la comunicació. Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, ha felicitat avui a l'emissora municipal pels premis concedits. Segons Nadal, això és un reconeixement públic de la feina realitzada per Tarragona Ràdio. Estem contents perquè la Tarragona Ràdio doncs, almenys té uns nivells de qualitat que els recolleixen, altres companys de professió, i això és bo. L'acte de lliurament dels premis es farà el proper dia 29 d'abril en un hotel de Barcelona durant el tradicional sopar de la Fundació Rafael Peris per a la radiodifusió cultural. D'aquí 4 minuts, les 8 del vespre, de nou la publicitat i després el repàs a l'actualitat esportiva. Tarragona Ràdio, Tarragona
D'aquí un minut, 3:15 del matí, seguim en directe a la sintonia del matí de Tarragona Ràdio parlant d'una de les qüestions que ja us avançàvem a primera hora del matí i de la qual, de fet, ja n'hem parlat en aquest programa, és l'obtenció per part d'aquesta emissora, per part de Tarragona Ràdio, de 2 premis concedits per la Fundació Rafael Peris per la promoció de la cultura i de la comunicació a través de la ràdio i a nivell de tota Catalunya. Com dèiem, la 5a edició dels premis d'aquesta Fundació Rafael Peris doncs, ens dona 2 guardons a aquesta emissora, concretament el Premi d'Estímul a la xarxa Ones per la Diversitat, en la qual s'inclou el programa Entre Amics, adreçat especialment a la comunitat de residents magrebins procedents del nord d'Àfrica a la comarca del Tarragonès. I també hi ha un premi d'estímul al programa La Ràdio Sense Fronteres, també d'aquesta emissora de Tarragona Ràdio que s'emet cada dimecres. Avui ja hem parlat a primera hora del matí amb un dels realitzadors, ara mateix també comparteixen aquests micròfons, aquests estudis de Tarragona Ràdio, un altre dels promotors i dels realitzadors del programa Entre Amics, és Hussein. Hussein, buenos días. Buenos días. Felicidades. Gràcies. I també tenim amb nosaltres els presentadors i promotors del programa La Ràdio Sense Fronteres, Miquel Abelló, bon dia. Bon dia. I també Carles Gallego, bon dia. Hola, bon dia. Doncs amb ells parlarem també, felicitats als components del programa La Ràdio Sense Fronteres. Justament la casualitat ha fet que una hora després, a continuació del programa Entre Amics, s'emeti també en aquesta emissora, els dimecres, de 9 a 10 del vespre, l'altre programa premiat, que es diu La Ràdio Sense Fronteres. Els seus realitzadors, que saludàvem abans, el Miquel Abelló i el Carles Gallego, ens explicaran una mica com va anar també primer la idea de presentar-se al premi. Miquel. Bueno, bon dia a tothom. En principi, nosaltres doncs, coneixíem el premi, havíem parlat ja al primer any del programa, havíem donat les bases d'aquest premi, i aquest any doncs, també les vam donar. Llavors, doncs, no sé, un dia se'ns va ocórrer preparar un currículum una miqueta, vam fer un petit recull dels millors trossets, podríem dir, del programa, i ho vam presentar. La sorpresa ha estat aquesta, no? Haver sortit doncs, guanyadors del Premi Estímul, no? del Rafael Peris. Per la gent que no conegui la Ràdio Sense Fronteres, de què tracta? De què va el programa? La Ràdio Sense Fronteres és un programa de comunicacions en general. En principi doncs, toquem tot tipus de comunicacions. Realment doncs, en principi estava fet sobretot per donar una mica a parlar de la ona curta, que és una de les coses que ens agrada. I quan vam començar el programa doncs, parlant potser una mica d'ona curta. Després, a poc hem anat entrant amb els temes de comunicació en general. Parlem de satèl·lits, parlem us hem tingut per aquí l'aeroport de Reus, salvament marítim, radioclubs d'aquí de Tarragona, parlem una miqueta de comunicació en general, tot el que tingui a veure amb el món de la comunicació. És un món, Carles, potser molt desconegut o com a mínim molt poc tractat al mitjà de ràdio, aquest de les comunicacions en general. Sí, bueno, es que el principal problema es que estamos tratando de un tema que es muy especial, para unas personas muy especiales, muy determinadas, que están metidas en el mundo de las ondas. Pero todos somos realmente partícipes de estos avances tecnológicos. Tenemos que recordar que hace exactamente un siglo, o casi un siglo, que se empezó a mover todo esto, todo lo referente al mundo de las comunicaciones, desde que el señor Marconi transmitió la letra S por código Morse desde Cornwall, al sudeste de Inglaterra, y hasta llegar a San Juan de Terranova, a unos 3.205 kilómetros de distancia. Eso fue un hecho muy importante en la historia de las comunicaciones, fue el principio de la radio, y a partir de entonces hasta ahora pues tenemos que echarnos las manos a la cabeza en casi un siglo los cambios que han dado las comunicaciones, y hoy en día pues todo ciudadano es partícipe de esta revolución, desde poder hablar con alguien que se encuentra en un tren hablando desde una cabina telefónica por un enlace de banda de 400, a poder hablar con un teléfono móvil, el típico TMA, a hablar desde casa con un barco, o en casos extraordinarios pues poder hablar con la embajada del Zaire en Kinshasa, que hemos hecho un programa sobre esto. Todos estos sistemas de radio no se imaginaba el señor Marconi que pudiera llegar a ser esto, a encontrarnos con este acontecimiento tan importante, porque estamos realmente en el momento clave del mundo de las comunicaciones. Un catalán hizo una travesía a lo largo del globo terráqueo, y la hizo en globo, valga la redundancia,
y fue seguido desde el centro de servicio radio marítimo de onda corta de Pozuelo de Rey Radio, ahora se llama Madrid Radio. Fue seguido esa travesía, fue seguida. Luego podemos disfrutar también de la información al acto con esas personas que tienen responsabilidades importantes y necesitan llevar ese típico busca personas en la cintura. Todas las personas que disfrutan de una pluralidad cultural bestial, abominable, a través de la televisión por satélite. Cada vez son más las personas que se instalan esas antenas parabólicas en casa. O sea, en general nos estamos acercando cada vez más a otras culturas, y creo que esto es importante porque en un principio el único medio de comunicación que existía era el medio de transporte. Empezamos seguramente que andando a atravesar fronteras, cogimos barcos, luego cogimos seguramente que trenes, luego coches, y ahora sin movernos de casa podemos adquirir información al acto. De tot el que heu fet, Miquel, al programa, en destacaries algun programa o algun tema, alguna qüestió especial per la dificultat, per l'originalitat o pel que sigui? Bé, doncs, en principi hem tingut algun programa, doncs, per exemple, no fa gaires setmanes vam tindre aquí amb nosaltres el senyor Francisco Zapater Esteban, un abogat... Decano del Col·legi de Mèdicos. Decano del Col·legi de Mèdics, exactament, que va parlar, doncs, de lo que era el Colegio de Abogados, de Médicos, que va parlar, doncs, dels termes legals dintre dels mons de la comunicació. Vam tindre el senyor Luis Miguel Tobajas, va apuntant es el presidente miembro de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Exactament, que és metge de la central nuclear d'Escom, sembla, no? Sí. I va estar parlant, doncs, dels problemes o de la problemàtica de les transmissions radioelèctriques, no? I de tot com ens influeix el cos. Després, doncs, han tingut per exemple com es diu això, el Salvament Marítim, el senyor Federico González, que va fer, em sembla, 3 o 4 programes amb nosaltres parlant de les transmissions per vaixell, terra-vaixell i tal. Sistemes de radionavegació. Exactament, sistemes de radionavegació. No sé, vam tindre el senyor José Luis Arza, del jefe de control aéreo. Jefe de control aéreo del port de Reus. També va vindre en un segon programa un col·laborador seu de l'aeroport de Barcelona i vam estar parlant, doncs, de com aterren els avions, de quina manera es complementen terra i aire, no, per dir d'alguna manera, per aterrar aquests avions i per despegar, no? I com es coordina tot dintre d'una torre de control. Yo quería aquí hacer un apunte, si me permitís, y es que estamos acostumbrados a ver en las películas esa línea blanca que gira alrededor de una pantalla de radar. Estamos hablando de un radar convencional, ¿no? Hay un mundo que es totalmente diferente a lo que vemos en las películas y sabemos o tenemos quizás algunas personas la ligera idea de que existen unas vías imaginarias en el aire, ¿no? Y son cosas curiosas como, por ejemplo, el haber aprendido que existen unas llamadas vías stand, que hay unos mapas especiales para ello, que hay unos BOR, unos sistemas de radionavegación para orientarse, para poder atravesar de un lado a otro desde la península a cualquier país, siguiendo todas estas llamadas vías stand. Son cosas curiosas que pudimos aprender viendo l'aeroport. Realment hem après moltes coses amb el programa. O sigui, vosaltres n'heu après? Sí, nosaltres hem après. No creieu que és un món molt desconegut i que la gent se li escapa de les mans tot això? Sí, em sembla que sí, perquè estem, com deia abans el Carles, dintre del món de les comunicacions i cada vegada a més. Més ràpid, no? Més ràpid, cada vegada evoluciona més. Qui es podia imaginar, doncs, fa 5 anys que avui en dia hi ha la gent parlant amb un telèfon mòbil que és, doncs, com qualsevol paquet de tabac i que està, doncs, pel carrer movent-se sense cap tipus de problema, sense fils i sense cap... O sigui, això fa 5 anys sí que existien telèfons, però eren grans, anaven dintre dels cotxes, no? O sigui, realment les comunicacions evolucionen. Estem en tota la problemàtica que ja s'ha sentit per la tele i per mitjans de comunicació de les xarxes digitals, de televisió per satèl·lit, o sigui, això no para, no para. Hi haurà temes per molts més programes de la ràdio Sense Fronteres, que, com dèiem, s'emet els dimecres de 9 a 10 del vespre, aquest programa dedicat en general als avenços tecnològics, al món de les telecomunicacions. És, com dèiem, l'altre programa que ha rebut aquest premi d'estímul de la Fundació Rafael Peris, la primera fundació privada de Catalunya dedicada a la promoció de la cultura i de la comunicació a través, sobretot, del suport de la ràdio. Des d'aquí, la nostra felicitació a la gent d'Entre Amics, José. Gracias. Muchas felicidades, que vaya muy bien, que sea un éxito, que esto os ayude a seguir con el programa, que sin duda ayuda mucho a los inmigrantes magrebins que están aquí en Tarragona.
Felicidades. Gràcies. I també moltes felicitats al Miquel Abelló i al Carles Gallego, que com dèiem són els promotors i els realitzadors d'aquest programa de la Ràdio Sense Fronteres, que ens apropen cada dia una mica més a aquest món tan estrany de les telecomunicacions tan avançades aquí a la sintonia de Tarragona Ràdio. Els dos programes han rebut els premis, uns premis que per cert es lliuraran el proper dia 29 d'abril en un sopar que es farà en el decurs del sopar de la Fundació de Rafael Peris, uns premis que han arribat enguany a la 5a edició. També al Miquel i al Carles, moltes felicitats i molta sort endavant. Moltes gràcies. Gracias y Hussein y Federico, enhorabuena también. Igualment. Gràcies a tots, felicitats i fins una altra. Adéu-siau. Són les 11 del matí, arriben les notícies, després el matí de Tarragona Ràdio continua amb altres continguts. A conèixer el resultat justament en el programa d'ahir dissabte pel matí, i el secretari de la Fundació Rafael Peris, Antoni Gutiérrez, comunicava de la següent manera als guanyadors d'enguany, que ja des del nostre programa felicitem cordialment. Molt bé, recordareu que hi ha dues categories, el Premi de Reconeixement i el Premi d'Estímul. En la categoria Premi d'Estímul a emissores públiques i privades, plau dir que ha guanyat la xarxa Ones per a la Diversitat, que és una xarxa en la que participen ràdios molt diferents, com Ràdio Contrabanda, Punt 6 Ràdio, Ràdio Tarragona, Ràdio Estel, Ràdio Sallarès i Ràdio Sant Cugat, i és una xarxa, diguem-ne, que està fent una aportació al que podríem anomenar l'espai radiofònic local i comarcal molt interessant. I pel que fa en la categoria d'emissores locals, qui ha guanyat el premi és Ràdio Tarragona, per el conjunt de la seva programació, diguem-ne, no? Que jo penso que està fent un treball, diguem-ne, molt interessant. En tot cas, sí que han fet una proposta a través d'un programa que es diu La Ràdio Sense Fronteres. Així és tal com anunciava justament ahir dissabte Antoni Gutiérrez, secretari de la Fundació Rafael Peris i secretari del jurat que ha atorgat aquests premis en la seva 5a edició en el nostre matinal de l'altra ràdio als guanyadors. Des del nostre espai, tal com vam fer ahir dissabte, la sincera felicitació a l'excel·lent feina d'Ones per la Diversitat i dels companys de Ràdio Tarragona. Recalcar que el jurat enguany estava format per Maria Glòria Ferrés, presidenta de la Fundació Rafael Peris, Xavier Grasset, periodista de Catalunya Ràdio i de TV3, Albert Martínez, coordinador de Contrabanda FM, Josep Gifreu, degà d'Estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, i també aquest qui us parla en nom de tot l'equip que fa possible l'altra ràdio. Una excel·lent participació enguany en la dels premis de la Fundació Rafael Peris, especialment pel que fa a la vessant d'emissores de tipus local. Ho comentàvem ahir dissabte amb Antoni Gutiérrez, que demostra la vitalitat de la radiodifusió cultural en el món de les emissores municipals, en el món de les emissores lliures i alternatives i també de les emissores de tipus escolar. Potser manca, dèiem ahir amb Antoni Gutiérrez, més programació de tipus cultural amb les emissores públiques i privades professionals. Això és una mica el que es detecta veient per dins les candidatures presentades, totes de gran qualitat i de gran interès. El lliurament dels premis de la Fundació Rafael Peris, que ja els anunciarem oportunament, es farà a finals d'aquest mes que estem, a finals del mes d'abril. Ràdio 4, la ràdio de Catalunya. Que tenim més previst de tractar a fons tots els guanyadors d'enguany dels premis de la Fundació Rafael Peris. La Fundació Rafael Peris, com bé sabeu, es dedica a divulgar el món de la ràdio cultural. El proper dimarts lliurarà premis i podríem dir que tots els guanyadors d'enguany estaran presents en aquesta edició del matinal de l'altra ràdio. Com us acabo de dir, avui bàsicament ens dedicarem a repassar els guanyadors de l'edició d'enguany dels premis de la Fundació Rafael Peris. La Fundació Rafael Peris, que honora amb el seu nom en aquest radiofonista català ja desaparegut, el que seria, en aquest cas, el que és el pare d'en Joan Carles Peris, que podem veure per TV3 Televisió de Catalunya, que a més una ocasió ha estat també present al nostre programa. La Fundació Rafael Peris té aquesta finalitat molt concreta i molt clara, afavorir, divulgar tot allò que té a veure amb la radiodifusió cultural amb un sentit molt ampli. Cada mes estan presents al nostre programa, normalment de la mà
del seu secretari, l'Antoni Gutiérrez, que va ser precisament qui fa unes setmanes ens va comunicar el veredicte d'enguany. Avui hem de parlar d'aquests premis perquè precisament el proper dimarts a la ciutat de Barcelona, en concret a l'Hotel Claris, hi haurà el sopar de la Fundació Rafael Peris i el sopar de lliurament d'aquests premis. Han estat premiats enguany un parell d'iniciatives molt interessants que seran les protagonistes precisament d'aquests primers minuts del matinal de l'altra ràdio. D'entrada hem de contactar amb una de les emissores guanyadores, contactarem telefònicament amb Tarragona i a l'altra banda del fil telefònic ens està esperant en Ricard Laoz, que és el director de Tarragona Ràdio, l'emissora municipal de la ciutat de Tarragona. En Ricard Laoz, a més, si sou veterans oïdors del nostre programa, aquest nom us pot sonar perquè fa unes quantes temporades en Ricard Laoz era coordinador de les emissores municipals de Catalunya i precisament una vegada al mes ens portava la informació de les EMUCs, les emissores municipals de Catalunya, al nostre programa. Per tant, també forma part una mica de la història dels 17 anys en antena de l'altra ràdio, de Ràdio 4. Ricard, bon dia i bon dissabte. I ara, com jo deia, trobem precisament dirigint l'emissora municipal Tarragona Ràdio i un dels programes de la vostra emissora, del qual ara en parlarem, precisament és un dels guanyadors d'una de les categories dels Premis de la Fundació Rafael Peris. Què tal? Dins de la programació de Tarragona Ràdio doncs hi ha aquesta La Ràdio Sense Fronteres, un dels programes que ha merescut el Premi de la Fundació Rafael Peris. Bo seria de fer una mica la presentació i jo deia que tenia paral·lelisme de continguts amb l'altra ràdio. Nosaltres ens definim com un programa divulgatiu actualment de lo que és la cultura audiovisual, no? La ràdio, la televisió, les telecomunicacions, i la Ràdio Sense Fronteres precisament va també per aquesta línia. Doncs sí, l'objectiu bàsicament de la Ràdio Sense Fronteres és aquest caràcter divulgatiu i també d'informació sobre el món de la ràdio i dels mitjans de comunicació en general i també dels últims avenços tecnològics, ara que la tecnologia pràcticament ens supera en el dia a dia i les novetats doncs van sorgint de manera realment molt important. Aleshores, és un espai que va néixer fa més d'un any en aquesta emissora, justament a inicis de l'any 96, i parla també de la radiodifusió internacional en ona curta. És un aspecte que les persones que fan el programa doncs, han volgut destacar especialment. I des d'aquest punt de vista doncs, ens ha servit el món de la radiodifusió en ona curta, ens ha servit per conèixer aspectes de la cultura o de la societat d'altres països. Hem pogut escoltar gravacions a través de la Ràdio Sense Fronteres d'espais de ràdio de països ben llunyans del nostre, especialment del tercer món, que és el que ens ha interessat més. Aleshores és un programa setmanal que fan bàsicament dues persones, que són el Miquel Abelló i el Carles Gallego. Ells em van venir a proposar la idea del programa fa un any i mig aproximadament i s'està emetent cada setmana els dimecres, concretament, de 9 a 10 del vespre per les zones de Tarragona Ràdio. S'emet des de fa un any i escaig, des de principis de l'any 96, i amb la voluntat, evidentment, de continuar, i més ara amb aquest premi d'estímul de la Fundació Rafael Peris. Doncs la veritat que ens agrada i saber que un programa dedicat a la divulgació del món de les comunicacions ha merescut aquest premi. Nosaltres, l'equip de l'altra ràdio enguany, a més, teníem també la satisfacció de formar part del jurat que ha atorgat aquests premis. Totes les iniciatives, com recollia el secretari de la Fundació Rafael Peris al nostre espai, Antoni Gutiérrez, veritablement són molt interessants, perquè tu ara suposo, Ricard, que com a director d'una emissora municipal costa a vegades d'entrar a les grelles de programació, programes de divulgació cultural, entesa la cultura d'una forma tan àmplia com això, que el món dels audiovisuals, de les telecomunicacions també és cultura. I la veritat és que potser els grans mitjans, deien fa uns dies, obliden una mica aquests aspectes i són mitjans més de tipus local i municipal els que curiosament estan més atents i fan programes veritablement de gran qualitat. Justament un premi d'aquestes característiques, com el de la Fundació Rafael Peris, serveix per esperonar la gent que fem ràdio local i a vegades ràdio també molt especialitzada o molt poc comercial, és a dir, fugint justament dels aspectes més comercials que poden tenir altres emissores de ràdio d'àmbit molt més general. Programes com aquests, com la Ràdio Sense Fronteres,
doncs ajuden a tractar una temàtica, tota una sèrie de qüestions com el món de les telecomunicacions o dels avenços en matèria tecnològica que difícilment una ràdio de característiques més comercials doncs ho faria. I a més tot això ho fem molt en contacte doncs amb entitats, en aquest cas també amb radioclubs, amb clubs de radioaficionats aquí de la zona de Tarragona i de totes les comarques tarragonines. És a dir, tot això a més fent-ho molt en col·laboració amb la gent d'aquí, amb la gent que li agraden tots aquests temes, totes aquestes qüestions. Per tant, una ràdio municipal segurament una de les qüestions que ha de difondre és la cultura en un àmbit i en un concepte molt global, i aquest és un dels aspectes que hem volgut doncs, tractar i potenciar des de Tarragona Ràdio. Doncs la veritat que ens ha agradat, Ricard, de retrobar-te tu ja com a persona que havies també fet possible tantes edicions del nostre programa durant un parell de temporades en aquest dissabte al matí, i com a director de Tarragona Ràdio felicitar doncs, tant els companys que fan aquest programa que forma part de la xarxa Ones per la Diversitat com els companys radioafeccionats que fan possible la Ràdio Sense Fronteres per aquests 2 premis de la Fundació Rafael Peris, i ens veurem ja el dia de la cerimònia de lliurament, que també estarem nosaltres presents en allà. Per tant, fins aquí pocs dies en persona. Fins aquí pocs dies. Gràcies als amics de l'Altra Ràdio i de Ràdio 4. El trobarem, com dèiem, amb el Ricard Laoz el proper dimarts, el 29 d'abril a les 9 del vespre. Serà a l'Hotel Claris de Barcelona, en el sopar de la Fundació Rafael Peris, on es lliuraran aquests 5ens premis a la millor contribució en favor de la radiodifusió cultural, que avui gairebé hem protagonitzat aquesta edició del matinal de l'Altra Ràdio. Ones per la Diversitat, que n'hem parlat ara, i la Ràdio Sense Fronteres de Tarragona Ràdio, un programa germà de continguts amb el nostre. Per tant, fins al proper dimarts, Oriol.